Este domingo comenzaremos una serie de estudios en la que exploraremos el consejo de la palabra de Dios sobre la relación matrimonial, la relación fraternal, la relación parental y la obra del Espíritu Santo en la familia. Estos van a ser los 4 temas que estaremos indagando en la palabra durante este mes. Estarán de acuerdo conmigo en que necesitamos desesperadamente regresar a los principios que la Biblia establece para el buen funcionamiento del hogar, de la familia. En tiempos donde se ha normalizado el abandono del hogar y de los hijos, en tiempos donde se ha normalizado la liberación sexual, la multiparentalidad, la gestación solidaria y cuanta disfuncionalidad antes se consideraba escandalosa. Algunos van a querer convencerte, te van a decir, eso es progresismo, eso es liberación, eso es modernidad, eso es actualización. Y yo no sé tú, pero yo prefiero pensar que las personas solo van a progresar cuando encuentren un modelo que mantenga a las familias unidas y no que las destruya. Porque tú me podrás hablar de muchas leyes, tú me podrás hablar de muchos modelos, pero yo lo que te digo es, preséntame un modelo que mantenga a la familia unida. Y ese modelo está en la palabra de Dios. Vamos a progresar cuando encontremos un paradigma de vida para la familia que las haga cada día más sólidas y fuertes. Así que estos sermones nos invitarán a vivir el plan de Dios para la familia cristiana, porque sabemos que si las familias de la iglesia son saludables, la iglesia será saludable. Hoy nos vamos a concentrar en el matrimonio. Vamos a repasar 3 momentos o etapas de la relación matrimonial a lo largo de la historia de la salvación. Vamos a comenzar primero por la creación, luego por la distorsión del matrimonio y finalmente vamos a llegar a la etapa de la restauración de la relación matrimonial. De cada una de estas etapas, creación, distorsión y restauración, vamos a derivar principios valiosos para el matrimonio. Y escucha, que no son solamente aplicables para los que están casados, porque jóvenes necesitan escuchar principios que ustedes aplicarán a su matrimonio el día de mañana. Solteros en general que necesitarán aplicar a su matrimonio el día de mañana. Así que son principios de la palabra aplicables para todos los creyentes. Porque sobre todas las cosas, con la batalla cultural, ideológica y social y todos los nombres más que usted quiera ponerle, necesitamos hoy, la iglesia necesita hoy tener un concepto apropiado de la primera relación humana que Dios creó, el matrimonio. Vamos entonces a la palabra de Dios en Génesis 1:27. Vamos a leer este versículo en la Reina Valera. Dice la palabra de Dios: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Otros dicen amén. Miren, esta declaración, aunque breve, probablemente sea una de las más importantes en la historia de la humanidad. A diferencia de los antiguos mitos babilónicos, acadios y egipcios que describen la creación del hombre
en servidumbre como esclavos de Dios, Génesis nos enseña que el hombre fue hecho desde el principio libre. Muchas leyes se toman para sí la autoría de la libertad del hombre cuando nace en el país que sea. Pero déjame decirte, el primero que declaró la libertad del hombre fue Dios. Porque lo hizo a su imagen y semejanza. Adán y Eva reflejaban en todo su esplendor la gloria del Dios vivo y llevaban la estampa de su creador. Esta declaración también es palabra profética, porque nunca olvides esto. La palabra de Dios ha sido dada a todas las generaciones para que sea palabra profética. Cada vez que tú la leas, pregúntate, Señor, ¿qué está diciendo tu palabra a mi familia, a mi sociedad? ¿Qué está diciendo? Bueno, esta declaración también es profética, porque todavía hoy denuncia las múltiples formulaciones sociales y jurídicas del matrimonio. Y nos provee un modelo que ha resistido y que resiste todavía la prueba del tiempo. Así que cada vez que pensemos en la institución del matrimonio, recordemos estas palabras de Dios. Varón y hembra los creó. De la creación del hombre y la mujer en Génesis 1 y 2 podemos tomar 4 sólidos principios para la vida matrimonial. En primer lugar, miren qué sencillo, cada cónyuge debe reconocer el valor del otro, porque ambos, no uno, sino los dos han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Hay pocas cosas más dañinas para el matrimonio que un cónyuge tratando al otro con desdén, con soberbia o con indiferencia. Y es dañino porque daña el diseño de Dios. Porque, hombre, la mujer que está a tu lado, Dios la creó a su imagen y semejanza. Mujer, el hombre que está a tu lado, Dios lo creó a su imagen y semejanza. En Corintios, muchos querían proclamar la superioridad del uno sobre el otro. Pero dijo Pablo en 1 Corintios 11, en el Señor, en Cristo, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Por tanto, el primer principio que podemos derivar de la creación es que debemos reconocer el valor que Dios le ha dado a esa persona maravillosa que está a nuestro lado. En segundo lugar, el matrimonio es responsable de cuidar el hogar para que sea un espacio donde Dios habite. Sí, tú tienes que construir un hogar para tu matrimonio, para tus hijos, para tu familia, pero tú en primer lugar tienes que construir un hogar para que sea Dios el que habite. ¿Quién creó todo lo que existe? Dios. ¿Quién creó el jardín del Edén? ¿Quién creó los árboles frutales? ¿Quién creó la casa? ¿Quién creó el hogar? Pero Dios puso al hombre y a la mujer en el hogar, donde Él podía habitar. Dice Génesis 2:15, tomó Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. A primera vista,
parece que Dios se refiere exclusivamente a tareas de agricultura, cuidar la tierra, los árboles. Pero déjame decirte algo, las palabras que se usan aquí en el hebreo para guardar y para labrar son usados en el Antiguo Testamento en contextos de adoración y de servicio a Dios. Por eso el que guarda algo, el que cuida algo, no es una tarea que está haciendo simplemente desde el punto de vista laboral, sino que está guardando algo, está cuidando algo, como Abraham se suponía que guardar y cuidara el huerto, el Edén, el hogar, porque era una tarea que reconocía que en nuestra casa el primero que tiene que estar es Dios. ¿Saben qué hacían los reyes antiguos cuando conquistaban ciudades? Levantaban imágenes de ellos y las ponían en las ciudades para que todo el mundo recordara quién era el rey. Pero con Dios es diferente. Dios creó todo lo que existe y nos puso a ti y a mí como imágenes de Él en su creación para que guardáramos todo lo que ha creado. ¿Qué diferencia? Dios nos ha puesto a nosotros como representantes suyos. Son los matrimonios cristianos hoy los encargados de ejercer el sacerdocio en la familia y cuidar de la familia con celo. A veces cuidamos más el trabajo que la familia. A veces cuidamos más el qué dirán que la familia, la reputación. A veces cuidamos más nuestro ministerio y lo despegamos totalmente de la familia. Pero ¿saben qué pasa cuando nosotros alejamos nuestro compromiso del hogar? Que alguien toma tu lugar. Entonces, cuando tú como hombre o como mujer no ejerces el sacerdocio en tu familia, ¿alguien lo hará? Puede ser la televisión, puede ser la escuela, puede ser las compañías en el trabajo. Alguien va a tomar ese lugar. No se va a quedar solo. Alguien le va a decir a tu esposo lo gran hombre que es, o a tu mujer la gran mujer que es. Alguien lo va a hacer. Ahora, quiero decirte algo. Si tú te lo propones, hombre, mujer, nadie va a cuidar a tus hijos mejor que tú. Porque el amor que te une a tus hijos, nadie lo puede reemplazar. Nadie puede cuidar a tu cónyuge mejor que tú. Porque el amor que te une a tu cónyuge, nadie lo puede superar. Pero tampoco nadie puede cuidar mejor a nuestros padres que nosotros mismos. Porque el amor que nos une a ellos, nadie lo puede suplir. Si entendemos que al labrar, al coger la huataca y clavarla en nuestra casa, y al cuidar nuestro jardín, esa casa linda que Dios nos ha dado, si entendemos que al hacerlo servimos y adoramos al Dios vivo, entonces nuestro hogar, nuestro jardín, nuestra casa será ese recinto donde la presencia de Dios nunca faltará. En tercer lugar, ¿qué tomamos de la creación? Bueno, que el matrimonio es la expresión de la unidad relacional de Dios. Dios es uno, pero en Él hay comunión y hay relación. ¿Cuántas veces no hemos leído que el Padre y el Hijo uno son? ¿Cuántas veces no hemos leído de la perfecta armonía entre el Hijo y el Espíritu Santo? Entre el Padre y su Espíritu. Eso es porque Dios es uno, pero en Él se refleja la comunión
y la relación y la unidad. ¿Por qué digo esto? Porque el matrimonio refleja a Dios. El hombre estaba solo y no era bueno. El hombre estaba solo y no era bueno. Pero cuando vio a la mujer, la reconoció como de su propia esencia. Él era varón, ¿y cómo la llamó? Varona. Él era Ish y la llamó Isha. La reconoció como de su propia raíz, como de su propio origen, como de su propia esencia. Pero a la misma vez se dio cuenta que había algo en ella diferente. No era varón como él, era varona. No era Ish como él, era Isha. Yo me imagino a Adán diciendo, tú eres como yo. Y al mismo tiempo diferente. Pero incluso podemos unirnos y ser un solo cuerpo, ser una sola carne y reflejar juntos quién es Dios. Una sola carne, pero hay relación entre nosotros. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. No lo separe el hombre. Dios ve a esa mujer y se queda totalmente asombrado. Porque esa mujer es una manifestación de la gracia de Dios para su vida. Ella es ayuda, es ser. Y no un ser cualquiera, es la ayuda adecuada, la ayuda idónea, la necesaria para cuidar el jardín, la necesaria para cuidar el hogar, la necesaria para construir un hogar donde Dios habite. Porque no era bueno que el hombre estuviera solo. Si usted comparte esta visión del matrimonio con la sociedad, va a encontrar que la mayoría la considera anticuada y ridícula. Yo lo sé, lo he escuchado. Sin embargo, ¿cuál es la opinión que nos debería importar? Yo recuerdo cuando se aprobó el Código de la Familia, que muchos salieron a festejar. Se aprobó el Código de la Familia, como festejaron. Está bien, que cada cual celebre sus victorias como las entienda. Pero, ¿cuál es la opinión que a nosotros nos debería importar? ¿Sobre qué base nosotros deberíamos celebrar? Esto dice Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, incluyendo lo que había hecho un ratico antes al hombre y a la mujer. Y he aquí que era, ¿cómo era? Bueno en gran manera. Bueno en gran manera. Cuando nosotros necesitemos principios para discernir a aquellos que nos están tratando de imponer, vayamos a la palabra y deleitémonos en aquello que Dios aprueba. Porque lo que Dios aprueba es agradable y perfecto. Ahora, ¿qué pasa cuando no cuidamos el jardín? ¿Qué pasa cuando no asumimos las actitudes correctas al labrar y guardar nuestro hogar? Ustedes lo saben, se afecta la relación matrimonial y se afecta la relación con Dios. El capítulo 3 de Génesis nos muestra el impacto que tuvo la actitud de Eva y Adán al ambicionar un conocimiento que aparentemente los haría igual a ¿quién? A Dios.
Porque la serpiente astuta les dijo: Dios sabe que el día que coman de ese árbol serán como Él, conociendo el bien y el mal. Y ellos ambicionaron el ser como Dios. Y optaron por seguir un camino que los alejaba del orden de Dios. Ambos comieron del fruto y allí comenzó el drama humano, cuando el primer matrimonio sucumbió a la desobediencia. Piensen ustedes, cuando viene un niño al hogar, ¿qué usted hace? Usted no prepara las condiciones para recibir ese niño. Usted va a poner a un bebé en una cama sin barandas. Aquí, ¿no, verdad que no? Usted se va a asegurar que donde esté el bebé, él, si se mueve, no se vaya a caer de la cama. Pero Adán y Eva ambicionaron algo que estaba más allá de lo que era bueno para ellos. Y decidieron violar el orden de Dios. Las consecuencias no se hicieron esperar. Génesis 3:7, y aquí lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, dice: cuando comieron del fruto, en ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. El hombre y la mujer querían adquirir conocimiento para endiosarse. Pero ¿qué ocurrió cuando tomaron ese camino? ¿Qué descubrieron? Lo que descubre cada hombre que quiere ponerse en el lugar de Dios. ¿Saben ustedes qué descubre cada persona que quiere ponerse en el lugar de Dios? Descubre su propia desnudez. Descubre su propia vergüenza. Porque ante Dios somos nada. Y en ellos se quebró algo. Pasaron de la armonía al caos, de la unidad del cuerpo a la independencia de Dios. Al escuchar a Dios se escondieron, porque Dios fue a visitar su casa, donde había puesto a Adán y a Eva. Pero cuando lo escucharon, se escondieron, porque tuvieron vergüenza. Como nos pasa todavía nosotros cada vez que elegimos el camino de la desobediencia y Dios se quiere acercar a nosotros, y muchas veces lo que sentimos es que estamos desnudos. Y allí se desató un gran conflicto. Pero ¿sabes qué? Dios sabe a quién pedirle cuentas. Díselo a tu hermano: Dios sabe a quién pedirle cuentas. ¿A quién puso Dios para labrar y para guardar? ¿A quién puso Dios para labrar y para guardar? Entonces Dios se acerca al hombre y le dice: hombre, ¿por qué esta casa no está en orden? ¿Quién te ha enseñado que estás desnudo? ¿Cómo aprendiste eso? ¿Qué pasó en esta casa, hombre de Dios? ¿Qué ha pasado en tu casa que no está en orden? ¿Qué has descuidado? ¿Por qué no has seguido con la guataca? Labrando, cultivando, regando. ¿Qué pasó? ¿Dónde te perdiste? Oh, pero ya sabemos que esta conversación no fue la más agradable, porque el hombre, como diríamos los cubanos, en vez de ser hombre, le dijo: el problema es que la mujer la mujer que tú me diste, ella fue la que me dio a comer. No es culpa mía. Oye, eso no es un hombre. ¿Qué cosa es eso? Los pastores que a veces me caen arriba ahí.
y no me suelta ahí hasta que tengo que hacer las cosas. No, chico, no. Sé hombre, ¿qué pasa? Mira, la mujer era la manifestación de la gracia para sus vidas. Él no había dicho, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ah, pero ahora entonces es la culpable. Ya no es más hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ahora mira, dale para allá. Cuando no cuidamos la casa, rompemos cosas. Se rompen relaciones. En este punto, quiero decirte algo, hombre. Tu liderazgo espiritual, tu compromiso con Dios y con la verdad son las que van a determinar la salud espiritual de tu hogar y el éxito de tu casa. Tú puedes, mira, escucha todos los consejos que tú quieras, que te quieran dar de cómo se lleva una casa, pero yo te voy a decir algo. Para tener un hogar exitoso con los principios que establece la palabra de Dios, hombre, usted necesita asumir un liderazgo espiritual en su casa. No tienes otra opción. Si quieres ser un hombre de Dios y quieres construir un hogar donde Dios habite, tú tienes que asumir el liderazgo espiritual de tu casa. Piensa por un momento, si Dios te pregunta, ¿qué le responderías? ¿Está tu casa en orden? Miren, la mujer tampoco fue menos. La mujer asumió una actitud similar. ¿A quién le echó la culpa a la mujer? A la serpiente. Pero al final para ambos significó lo mismo. Tanto para el hombre como para la mujer significó la pérdida del hogar y la separación de Dios. Y yo estoy convencido, y creo que tenemos palabras suficientes para establecerlo así, que de haberlos dejado a su propia suerte, el hombre no hubiera conocido más que muerte y destrucción. Pero el Dios de toda gracia trazó un plan para restaurar lo perdido. Wow. Por eso tenemos que predicar tanto de la restauración y de la reconciliación. Porque ese es el mensaje. ¿Cómo estamos aquí hoy si no es únicamente porque el Señor nos ha restaurado y nos ha reconciliado con Él? Ahora usted pudiera pensar, bueno, sí, pastor, ya sabemos que en el Nuevo Testamento vino Jesús y restauró. Sí, pero déjame decirte que el anuncio de la venida del Mesías no la encontramos por vez primera en el Nuevo Testamento. Ni siquiera en los profetas. El primer anuncio del Mesías lo encontramos en Génesis, capítulo 3, versículo 15. Y ese es el versículo que vamos a leer. Así dice, en la Nueva Versión Internacional, refiriéndose a la mujer y a la serpiente y al conflicto que se generó y que luego se generaría entre ellas. La mujer como representante de la humanidad y la serpiente como representante del mal. Así les dijo: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. La simiente de la mujer te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. ¿Qué promesa? Porque desde el propio inicio, a continuación de la desobediencia, Dios le dijo a las fuerzas del mal, al enemigo, al diablo y a todos sus seguidores: no se van a salir con la suya. De esta mujer y de su descendencia va a venir alguien que va a aplastar las fuerzas del mal para que mi creación tenga victoria sobre el enemigo. Y hay victoria, sí la hay.
Y hay muchos textos del Nuevo Testamento que nos describen esta victoria de la simiente de la mujer. Pero yo he seleccionado Colosenses 2 del 13 al 15. Cuando Pablo dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El sacrificio de Cristo en la cruz también representa una restauración de la relación matrimonial. Y esa es una buenísima noticia. Muchas veces he insistido al enseñar a la iglesia en este punto. Cuando Dios restaura a una persona, no solamente está restaurando al individuo, sino que también está restaurando relaciones. Una de las relaciones que Cristo restaura es la matrimonial. Por eso, iglesia, matrimonios que están pasando por una crisis, yo quiero que tú escuches los 4 principios que voy a enunciar sobre la restauración que Cristo ha conseguido a nuestro favor. Matrimonios que se sienten en un momento de bonanza, quiero que escuches estos 4 principios. Hombres y mujeres que han pasado por un proceso doloroso en sus matrimonios, que quizás se han divorciado. Aquellos que están comenzando un nuevo matrimonio. Jóvenes que están por casarse. Escuchen todos estos 4 principios que describen la restauración de la relación matrimonial. Y los vamos a tomar del pasaje de Efesios 5, del 21 al 33. Primera dimensión restaurada por Cristo, la unidad relacional. ¿Recuerdan ustedes que habíamos dicho que en la creación el matrimonio reflejaba quién es Dios? Unidad, relación y comunión. Pues Cristo restauró esto. En Cristo, el esposo y la esposa vuelven a ser un solo cuerpo, una sola carne. Ya no son 2, sino 1. Pablo hace una analogía entre el matrimonio y la relación de Cristo y la iglesia. Así que como Cristo y la iglesia son uno, el hombre y la mujer también son uno. Y esto dice en el versículo 23, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. De la misma manera que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, formando un todo único, así también el hombre y la mujer casados constituyen una unidad donde el esposo es la cabeza y la esposa es el cuerpo. Pero cuidado, porque en Efesios 5 Pablo no está entregando roles. ¿Qué debe hacer cada uno? En Efesios 5 Pablo está describiendo cómo debe ser la relación matrimonial. Cómo debe tratar el hombre a la mujer y cómo debe tratar la mujer al hombre. Él no busca asignarle funciones específicas. Él lo que quiere es que el hombre y la mujer se vean como un equipo, como un cuerpo que no tiene fracturas. Muchos sabemos que cuando se practica un trasplante de órgano, si en la cirugía la persona el órgano que va a recibir no haya compatibilidad, ¿qué pasa?
rechaza. Y tanto se afecta el cuerpo que recibe como el órgano que se entrega. Hay un rechazo. Pablo está tratando de decir, el matrimonio es un cuerpo armónico. Es una unidad que debe ser inquebrantable. Él quiere que los matrimonios miren nuevamente a la creación y entiendan que lo que fue arrebatado en Edén por la desobediencia y el engaño, ahora en Cristo es restaurado. El diablo quitó, arrebató la unidad, la belleza de la relación, pero Cristo lo devuelve y lo restaura. Dile a tu esposa o a tu esposo si está aquí hoy, en Cristo somos uno. En Cristo somos uno. Segunda dimensión, armonía en el liderazgo. No pocos han usado esta analogía de la cabeza y el cuerpo para afirmar que en el hogar el hombre manda y la mujer obedece, porque el hombre es la cabeza, es el que piensa, es el que dirige, y la mujer es entonces la que tiene que obedecer. Por eso algunas mujeres que se rebelan contra esto dicen, bueno, si eres la cabeza, yo soy el cuello. Porque es que uno no puede usar las analogías para decir lo que se le venga en ganas de decir. Uno tiene que usar las analogías para decir lo que la palabra dice. Defiende Pablo en este texto esa visión vertical y unidireccional. Bueno, ¿saben cómo comienza Pablo describiendo los deberes conyugales? Miren lo que dice el versículo 21 de Efesios 5. Miren, dice así, para todos en el hogar. Sométanse. ¿Quiénes? Unos a otros por reverencia a Cristo. En Cristo, el esposo y la esposa se deben mutua sujeción. Claro, esto de ninguna manera exime a la esposa de sujetarse a la dirección del esposo, porque de hecho Pablo les recuerda a ella que debe someterse al esposo como el Señor. Pero el esposo a su vez tiene que recordar que Dios también le ha dado autoridad a su esposa en el hogar y él debe reconocerla. La mujer en la casa no es un hijo. Es la mujer que Dios ha puesto en el jardín. Es el ser, es la gracia que Dios ha puesto en tu hogar. Y cuarta dimensión. Disculpen, la tercera dimensión. De la mujer se demanda que honre a su marido. Miren, en las culturas antiguas, la honra era la base del buen testimonio en la sociedad. Así que honrar era respetar, considerar, cuidar, estimar. Pero yo quiero darte una ilustración que en la que tu mujer vas a entender perfectamente cómo es que tú debes tratar a tu esposo. Ustedes recuerdan que en el Edén, cuando ambos comieron del fruto, ¿qué pasó? Se le abrieron los ojos y adquirieron conciencia ¿de qué? De su desnudez. Esto es lo que quiero decirte. Nunca pongas a tu esposo en una situación donde la gente lo vea desnudo. Nunca. Nunca pongas a tu esposo en una situación donde este mundo lo vea desnudo. Ni siquiera a tus hijos. Eso es honrar, es respetar, es admirar, es estimar. Cuídalo, habla bien de él. Escucha, mujer, es tu marido, es tu esposo, es tu héroe, es el que está guataqueando, el que está sudando por ti. Pero así también, y es ya la cuarta y última dimensión, también hay algo que Cristo ha restaurado en nuestras relaciones y es como debemos tratar los esposos a nuestras esposas. Y es que del esposo se espera que ame a la esposa como Cristo ama a la iglesia.
Y recuerdo una vez una hermana que me dijo: pastor, es que siempre el Señor le da a los hombres las tareas más fáciles. Sí, ya Él me ama, sí, por la noche me da cariñitos, unos besitos, entonces todo lo que no hizo en el día quiere arreglarlo. Y yo me quedé y dije: bueno, pero es que eso no es lo que significa que te ame. Que el hombre ame a su mujer significa que la ame como Cristo amó y ama a la iglesia. ¿Y cómo es eso, pastor? Sencillo. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pastor, ¿cómo es que Cristo ama a la iglesia? Se entregó por ella, dio su vida en la cruz, soportó azotes. Ahora entiendo 1 Corintios 13, el amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no hace indebido, no es jactancioso. Ahora lo entiendo. Dios quiere que yo ame a mi mujer como Él ama a su iglesia. Entonces no es una tarea fácil. Entonces Dios no te ha puesto como cabeza para que tú seas un general. Dios te ha puesto como cabeza para que tú como soldado tomes a esa otra que Dios te ha puesto al lado tuyo como compañera y le sirvas y la protejas y la cuides y la laves, la bañes. ¿Cómo que bañarla? Sí, pastor, para que cuando venga Cristo encuentre a mi esposa, que yo la cuidé, que yo la guardé y se la voy a presentar. Mira, Señor, aquí está mi esposa, preparada y lista para ti. Vamos a ponernos en pie y le voy a pedir al grupo de alabanza que pase, porque quiero leer estos 2 versículos a toda la iglesia. Que dice así, Efesios 5, 28 y 29 en la Nueva Versión Internacional. Así dicen. Escuchen todos. Porque además Pablo está haciendo algo aquí muy inteligente, algo increíble. Si usted se pega bien a la palabra se da cuenta. Pablo está resumiendo varios mandamientos en uno. Ustedes recuerdan que hay un mandamiento que es: ama a Dios con todo tu corazón. Pero hay uno que es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Pablo dice: ven acá, ya ven acá un momentico. Pablo dice: si ella es tu cuerpo, ¿quién maltrata a su cuerpo? ¿Quién hace eso? ¿Quién aborrece a su propio cuerpo? No quiero a mi cuerpo. Porque si tú maltratas a tu cuerpo, te maltratas a ti mismo. Es una unión tan grande que lo que le hagas a tu cuerpo, lo estás haciendo a ti mismo, porque somos uno. Entonces, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y amándolo a Él, estarás mostrando a todos aquellos que te rodean que también amas al Señor. Gracias, mi amor. ¿Qué dice aquí? Mira lo que dice. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa ¿como a qué? Como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, es difícil tener dudas cuando hacemos lo que la palabra de Dios nos enseña. Mi pregunta es: ¿estamos siendo fieles en el cumplimiento de la palabra? Por algún tiempo, y recuerdo este ejemplo, invertimos energía, recordarán ustedes, combatiendo algunos de los postulados del Código de la Familia por su reformulación del matrimonio. Y creo que de alguna manera hicimos bien en dejar clara nuestra postura. Pero iglesia, escucha, nuestro enfoque principal no debe estar en lo que dicen las leyes dictadas por los hombres. Nuestro enfoque principal tiene que estar en vivir la palabra de Dios.
Queremos que nuestros hijos aprendan lo que es un matrimonio cristiano. Queremos. Oh, entonces llevemos nuestro matrimonio a los estándares de Cristo. ¿Quieres que tu esposa o esposo no cristiano conozca al Señor? Bueno, sé para él o para ella ese creyente que honra, que ama y que sirve. Queremos que esta sociedad deje de guiarse por las leyes dictadas por los hombres. Demostremos a esta sociedad que nuestros matrimonios son luces en este mundo, porque viven establecidos en la palabra de Dios. Mostremos eso al mundo, que nuestros matrimonios están fundados en la palabra, que somos hombres que amamos a nuestras esposas y que las esposas muestren también que aman a sus esposos. Ahora yo te quiero invitar a hacer algo en esta mañana. Yo te quiero invitar a regresar, visitar nuevamente esta adoración de la tsunamita, pero en lugar de cantarle he preparado un aposento para ti, decirle: he preparado mi familia para ti. ¿Cuántos me van a acompañar? ¿Cuántos le van a decir: Señor, visita esta casa que he preparado para ti? Amén. Vamos entonces a adorar al Señor en esta mañana.